Muy buenos días, estimados aprendices. Bienvenidos a la sesión en línea programada para el día de hoy. Como siempre, iniciamos entonces a través de el explorador e ingresamos a nuestra plataforma Sena Virtual. Vamos a Sena Virtual Territorio. Eliminamos el banner de publicidad o de información dándole X en el banner y nos dirigimos a ingresos a cursos. En ingresos a cursos digitamos nuestro usuario y contraseña, le damos ingresar, eliminamos el banner que se encuentra en el espacio de formación y vamos a ingresar a nuestro programa de formación dándole clic en el nombre del programa, Aplicación de Normas Tributarias en Micro y Pequeñas Empresas. Estando ya en el curso, nos dirigimos entonces al espacio contenido del curso y en contenido del curso nos vamos a dirigir a proyecto, en proyecto actividades de aprendizaje y en actividades de aprendizaje tenemos guía de aprendizaje, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas, ya estamos en el programa de formación. En el programa de formación vamos a darle clic a la guía de aprendizaje y de esta manera ya estamos en la guía correspondiente, ¿correcto? Entonces, un momento por favor. Mor, Gloria, Sagabria. ¡Oh! En la guía de aprendizaje entonces vamos a encontrar las actividades de la semana 2, que corresponde al foro sobre responsabilidades tributarias de acuerdo al anuncio que he realizado, ¿cierto? En donde debemos identificar y analizar la responsabilidad tributaria que poseen las micro y pequeñas empresas. La actividad va comprendida entre el 16 y el 22 de noviembre. Entonces nos dirigimos a actividad de aprendizaje evaluación 1, actividad de aprendizaje 2, foro sobre responsabilidades tributarias. Entonces para el desarrollo del foro vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de las responsabilidades tributarias en la MIPYME? ¿Y a qué me expongo o expone la organización, cierto? Aquí puede ser tanto persona natural como persona jurídica si no pago los impuestos que me obliga la reglamentación. Como tercer punto, vamos a mencionar algunas obligaciones tributarias que aplican para micro y pequeña empresa y su periodicidad para presentar o pagar. Es importante que seleccione la opinión de dos participantes y pues, responda si está de acuerdo o ampliando la información o apoyando la exposición que ha hecho su compañero. Es importante, mas no incide en el proceso de calificación. ¿Correcto? Esa sería la actividad de la presente semana. Para ello, tenemos el componente formativo en el material sobre responsabilidad tributaria. Le damos clic y vamos a acceder a la información. En ese orden de ideas, aquí tenemos que las normas de tipo tributario son importantes para el recaudo de ingresos en Colombia. Así lo vemos en la reforma tributaria. Recuerden que
ya fue conciliada, está en proceso para que las dos cámaras ya voten unificado el proyecto y pase a sanción presidencial. En este orden de ideas, la micro y pequeña empresa pasa, pasa de tributar del 35 al 30% de acuerdo a lo que se ha venido planteando en el proceso de la reforma. Vamos a ver la introducción, vamos a ver contenido, hay un video, le damos continuar, un video sobre responsabilidad tributaria. De acuerdo a los ingresos, ¿cierto? ¿Cómo se denominan las pequeñas, medianas y grandes empresas? De acuerdo al registro tributario, algunos de ellos son responsables de IVA, no responsables de IVA y régimen tributario especial. En los impuestos tenemos que podría ser un sujeto activo, un sujeto pasivo, un hecho generador, la base gravable, ¿cierto? Y la tarifa. ¿Cómo se clasifican los impuestos? En directos e indirectos. ¿Para qué se utilizan los impuestos, cierto? Eficiencia, equidad, progresividad. Los tipos de impuestos que son nacionales y los impuestos departamentales o municipales. En este espacio podrá usted encontrar respuesta a el interrogante que se plantea. Entonces vamos a ver la tabla y a nivel nacional podríamos estar sujetos a impuesto de renta y complementarios, impuesto al valor agregado IVA, retención en la fuente a título de renta y de IVA, impuesto al consumo, impuesto al patrimonio y gravamen a los movimientos financieros. De manera directa todos somos responsables de retención en la fuente, todos pagamos el impuesto al consumo, el impuesto al patrimonio de acuerdo a los topes y el gravamen a los movimientos financieros aplica a todos también. Muy posiblemente algunas microempresas no estén obligadas a facturar IVA porque sus productos se encuentran excluidos y pues obviamente son sujetos de impuesto a la renta y complementarios como persona jurídica. En algunos impuestos municipales o departamentales, también podemos ver la tabla, el impuesto de industria y comercio anticipado, ¿cierto? El ICA, el impuesto predial, impuesto vehicular y otros impuestos que de pronto a nivel municipal se tengan en los procesos de contratación con las entidades estatales. ¿Correcto? Los formatos que ha dispuesto la DIAN para los diferentes pagos del impuesto, ¿cierto? Entonces está mediante unos códigos, el 110, declaración de renta y complementario para personas jurídicas asimiladas, 120, declaración informativa de precios de transferencia, y así sucesivamente cada uno de ellos nos indica en qué formato debemos presentar las declaraciones. En cuanto a los impuestos de orden departamental y municipal, se hace necesario siempre pagar o presentarnos en las diferentes tesorerías de los municipios o departamentos para hacer los pagos, o en ocasiones también tienen formatos en línea para hacer el recaudo de impuesto predial e industria y comercio. Ahí habrá que consultar en su municipio cómo opera este tipo de pagos. Siempre habrá obligaciones con los socios o accionistas según el tipo de empresa, ¿cierto? Aquí tenemos más puntos, ¿cierto? Obligaciones tributarias, obligaciones laborales. ¿Cómo serán esas liquidaciones? Damos continuar y nos lleva a la normatividad tributaria.
En el país, todo el tema tributario está condensado en el estatuto tributario. El estatuto tributario es actualizado por decretos reglamentarios. Por ejemplo, en este caso, cuando se expida la reforma tributaria, ese decreto mediante el cual se expide la reforma tributaria, modificatorio, ¿cierto?, del estatuto tributario, en los artículos pertinentes a las modificaciones que tenga a bien realizar la reforma tributaria. Por eso, hasta tanto no esté sancionada por el presidente y se emita en su texto, ¿cierto?, la vigencia, es decir, rige a partir de, no habrá modificación al estatuto tributario, sino hasta las fechas que indique. Hay unas acciones que ingresan a partir de el 1 de enero del 2023, otras que estarán surtiendo efecto a partir de un año, ¿cierto?, de despedida la normativa. Entonces, si se expide ahora en noviembre, será hasta noviembre del año entrante que entrará a su vigencia. Hay que estar pendientes y consultar el texto definitivo para que podamos tener acceso a esa información y no tener ningún tipo de inconveniente. El estatuto tributario, como están presentados en los libros, ¿cierto? El título preliminar, cuáles son los compromisos tributarios de los contribuyentes. El primer libro hace referencia al impuesto de renta y complementarios, el libro 2, retención en la fuente, el libro 3, impuestos sobre las ventas, libro 4, impuesto timbre nacional, el quinto, procedimiento tributario, el sexto, gravamen a los movimientos financieros, y el libro séptimo habla de los SICHC. Aquí podemos ver el video. Y el decreto 1625 del 2016. En ese orden de ideas, el 1625 carga con un error. Vamos a revisar qué puede haber pasado. Bueno, directamente en la plataforma podemos buscarlo, ¿cierto? Vamos a Google, abrimos una ventana y decreto único reglamentario en materia tributaria, Ministerio de Hacienda y Gobierno, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aquí lo podemos revisar, ¿cierto? Vamos a abrir otro. Aquí ya está. Entonces lo podemos descargar en PDF. Que se despide el decreto único reglamentario en materia tributaria. ¿Listo? Los impuestos ya indicábamos que son departamentales y nacionales municipales. Hay información de medios magnéticos, que es toda la información que reportan las entidades y que cuando usted de pronto este año iba a hacer la declaración de renta, dijo, aquí tengo la información, algunos reportaron, ¿cierto? Y de pronto hubo reportes con error en el dígito de la cédula y de pronto apareció a su nombre cuando usted no ha tenido ese ingreso. Entonces es importante revisar la información que reportan en la DIAN las diferentes empresas. El registro único tributario, ¿cierto? El RUT, los soportes e información contable. ¿Cuáles son los soportes, cierto? De la factura electrónica, la factura equivalente, comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso, el pago con tarjetas de crédito, débito, pagos de nómina, pagos de seguridad social, la declaración de renta, IVA, fuente, pago mediante fondos electrónicos,
recibo de pago interbancario con tarjeta de crédito, los extractos bancarios, los recibos de caja, notas débito, notas de contabilidad, comprobante de contabilidad, consignaciones bancarias, entre otros. Entonces tenemos soportes que permiten llevar la contabilidad y que se haga de manera correcta. Otras disposiciones tributarias, entonces aquí tenemos otra vez las tablas de impuestos nacionales y tarifas, ¿cierto? El impuesto de renta, esto cambia con la reforma tributaria, en algunos aspectos hay que tener presente que va a cambiar. Y el impuesto territoriales y tarifas, los impuestos de industria y comercio, el impuesto predial y el impuesto de registro y otros impuestos que de pronto están en cada una de las municipios y departamentos. Hablamos de los estados financieros, los tributos aduaneros para los exportadores e importadores, este es el sitio de la DIAN, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Aduaneros Nacionales. Aquí podemos ver la agendación de citas, notificaciones, verificación y podríamos ingresar a través de nuestro usuario y contraseña al portal administrativo Muisca. Como siempre podemos ver el menú y descargar el material cuando no lo podemos tener en línea. Le damos descargar, material zip, la carpeta y aquí tenemos el material correspondiente, tipos de letras, para descargarlo de manera directa ya desde el usuario C. ¿Listo? Es interactivo, pero ya no en línea, sino fuera de línea. Muy bien. Vamos entonces con la actividad de la presente semana, ¿cierto? Estamos en nuestro espacio y tenemos la actividad de aprendizaje 2. En este caso tenemos la participación en el foro. Damos ver foro. Foro de dudas e inquietudes, responsabilidades tributarias y foro social. Vamos a participar del foro de responsabilidades tributarias. Le damos responder. Al darle responder, tengo la pregunta, ¿cierto? Copiar. Voy al texto, a la caja de texto, y aquí irían sus respuestas, ¿cierto? A los interrogantes. Entonces, respuesta, correcto, y le doy responder. También puedo hacerlo a través de un archivo adjunto. Entonces, puedo hacer mis respuestas en un archivo de Word, ¿cierto? Y lo adjunto. Y aquí indico que mis respuestas, ¿cierto? Las respuestas son enviadas en archivo adjunto. ¿Listo? Entonces le da responder y aparecerá nuestra respuesta en la información. ¿Listo? Entonces aquí está ya la respuesta. Por ejemplo, Santiago, ¿cierto? Ya ha hecho su exposición. Nelly, ¿cierto? Sandy, John Edward, Diana Lorena, Edna, ¿cierto? Y si quiero hacer algún comentario adicional
pues voy hacia el espacio comentario y su comentario al compañero aquí, ¿cierto? Le da comentario, le da comentar y aparecerá el comentario de que le hace usted a Nelly Rodríguez Aguilera, ¿cierto? Entonces aquí está el espacio. Voy a borrarlo para que no quede el enlace ahí. Y voy a borrar también la participación que acabo de hacer. Entonces, esa sería la actividad, ¿cierto? Luego de ello, entonces hacemos el proceso de calificación que va directamente al centro de calificaciones. En el centro de calificaciones, a ustedes les aparece una especie de semáforo, ¿cierto? Las actividades le damos más. Aquí aparece cuáles actividades corresponden al resultado de aprendizaje. Desde la actividad 1, establecer las responsabilidades tributarias, está el foro temático. En la actividad 2, el cuestionario sobre normativa, que ya lo hicimos, ¿cierto? Y en la actividad 3 tenemos el trabajo escrito sobre un caso de sanciones, ¿sí? En este caso tenemos 80 participantes. Voy y le doy a los 80. Reorganizo el semáforo. Y aparecerán en su orden quienes han desarrollado las actividades. Entonces, por ejemplo, en este caso, Severino Cuero Peralaza, ¿cierto? Ya hizo las 3 actividades. Por lo tanto, ya están calificados los 3 resultados de aprendizaje. En este caso se calificaría. Edna Verónica lleva el 67%, es decir, 2 actividades. Está pendiente, por ejemplo, de calificar a Nelly Rodríguez Aguilera, que ha enviado la actividad de pronto en el día de ayer en la noche o esta mañana temprano, ¿sí? Aquí están las calificaciones, ustedes pueden ver su espacio también, de qué actividades tienen pendientes y pueden ir adelantando también las actividades, así como lo ha hecho Severino y Edna Verónica, juntamente con Ever, John, Luis Miguel, Marian, Nancy, Nelly, ¿cierto? Reinaldo y demás que ya tienen 2 actividades, estando pendiente únicamente la tercera actividad. ¿Correcto? Entonces, esa sería la actividad de la presente semana. Recuerden revisar bien el material, ¿cierto? Descargarlo, tenerlo disponible fuera de línea para ello. En términos de microempresa, ¿cierto? Imporrenta, microempresas. En el caso aquí, en el 2021, ¿cierto? Se mantendría en el 35, todavía no, ¿cierto? Entonces vamos hasta noticias. En noticias le damos en herramientas, reciente, última hora, ¿cierto? No hay nada. Últimas 24 horas, tampoco. Última semana. Imporrenta empresas 2022 o reforma tributaria. Luego piden tarifa del impuesto, ¿cierto? Hay 3 semanas. Tarifa diferencial para la microempresa. Entonces del 35 al 30. Y es lo que se está conciliando en este momento, o ya está conciliado, ¿cierto? En la reforma tributaria. Preguntas que tengan en torno a los procesos de representación de la actividad,
del material, ¿cierto? Y demás información que quieran tener sobre los diferentes tipos de impuestos, ¿cierto? A los cuales están obligadas las micro y pequeñas empresas. Recuerden que hay unos espacios para sus preguntas, como es el foro de dudas e inquietudes. Por este espacio pueden hacerle usted foros, ¿cierto? Vamos al foro dudas o inquietudes, le damos responder y en este caso quisiera saber cuál es el trabajo escrito de la actividad 1, qué significa la calificación A, que me salió cuando terminé de realizar la evaluación. No puedo ingresar a la videoconferencia, ¿cierto? ¿Cuándo puedo participar? Y así las diferentes preguntas. Entonces, si ustedes tienen alguna inquietud, primero pueden revisar las que han hecho los compañeros y aquí estaría la respuesta, ¿cierto? Entonces, para resolver la evaluación es importante tener en cuenta que entre los criterios hay que desarrollarla y clasificar resuelta positiva o el 80%, es decir, 8. ¿Sí? Entonces ahí estaría la respuesta a la inquietud de la compañera Sharet. ¿Listo? O a través de correo electrónico, el cual siempre aparece en los anuncios, Nancy Zaraguirre, micena.edu.co. ¿Listo? Entonces ahí podría hacer su correo electrónico. Pregunta, gracias compañeros. Carlos Avellaneda, Jenis. Presentes. Jenis. Se lo escucha, Jenis. Si quiere por el chat puede escribir su inquietud. Entonces le damos clic aquí en enseguida participantes, chatear con todos, ¿cierto? Chat y por aquí su pregunta. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, estimados compañeros, muchas gracias por la puntualidad, por haber participado de esta actividad de la videoconferencia. Estaremos pendientes de sus inquietudes al foro de dudas e inquietudes o al correo electrónico correspondiente. No olviden revisar el centro de calificaciones, cuáles tienen pendientes, cómo están clasificados. Si de pronto en el cuestionario aparece una D, es importante que la vuelvan a realizar, ¿cierto? Entonces, para que hagan la evaluación, recuerden que está habilitada para múltiples intentos. Un feliz día para todos y estaré pendiente de sus inquietudes.